Gracias por acompañarnos a su programa A Tiempo con Casinelli. Hoy, en esta primera parte, un invitado muy especial, el doctor Humberto Moya Flores, notario 38 del Cantón Guayaquil. Acompáñenos. Gracias por acompañarnos a su programa A Tiempo con Casinelli. Tal como lo había anunciado, un querido amigo de invitado a este programa especial, el doctor Humberto Moya Flores. El doctor Humberto Moya Flores, pues conocido abogado de la ciudad de Guayaquil, ha sido registrador de la propiedad del cantón, trabajó en la superintendencia de compañía, fue funcionario, trabajó en la subsecretaría de pesca, pero donde es más conocido definitivamente es en su papel de notario de 38 de la ciudad de Guayaquil, Notaría 38. Bienvenido, Humberto, un gusto tenerte aquí en nuestro programa A Tiempo con Casinelli. Y un poco para introducir este tema, me acuerdo de tu trabajo como registrador de la propiedad de Guayaquil, siempre involucrado en el servicio público de una manera eficiente además. Ese paso del registro a la notaría, ¿cómo se dio? ¿En qué momento dejas la actividad de registrador o regresas a hacer, o estás en el ejercicio profesional, te involucras en este capítulo tan especial que es definitivamente el derecho notarial? Cuéntanos un poquito tu vida profesional, cómo se va encaminando hacia la Notaría 38. Con todo gusto, con todo gusto. Primero, bueno, muchas gracias por haberme invitado, es un honor estar contigo. Me traes gratos recuerdos porque evoco naturalmente el momento familiar, la relación con mi padre. Mi padre, fallecido ya, César Moya Jiménez, fue registrador de la propiedad del Cantón Guayaquil y pues tuvo la gentileza de proponerme a mí como su registrador alterno o registrador suplente. Yo trabajé con él algunos años, fueron 5 o 6 años exactamente de registro de la propiedad con el doctor Moya, mi padre, como titular, y yo como su alterno o suplente. Y durante esos años, mi día a día eran las escrituras públicas. Mi día a día era el revisar documentación, porque justamente los actos traslaticios de dominio que se inscriben en el registro de la propiedad de aquellos bienes inmuebles que están dentro de esta jurisdicción están contenidos en escrituras públicas, en documentos públicos. Entonces empecé a relacionarme con este instrumento maravilloso que es la escritura pública. Luego, cuando terminaron las funciones de mi padre, tuve un breve periodo en la subsecretaría de pesca como asesor jurídico, pero no perdí el contacto, no perdí el nexo con este documento, que era el documento público. Entonces nació en mí el interés de vincularme al servicio del notariado. En aquel entonces, en Guayaquil habían solamente 30 notarías. Hoy, déjame decirte que hay 80. En aquel entonces había 30 notarías y la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, en esa época Corte Superior, hoy Corte Provincial, convocó a un concurso para 10 notarios más, debido a que la población de la ciudad pues había crecido. No había Consejo Nacional de la Judicatura, las cortes manejaban la parte administrativa, la parte jurídica, etc. Convocado al concurso para 10 notarías más, decidí presentarme, me preparé para ello, por supuesto, y resulté designado notario 38º del Cantón Guayaquil hace casi 25 años. Este febrero 5 del año 2020 se cumplirían mis 25 años como notario del Cantón Guayaquil. Y creo que en el mismo lugar, ¿no? Me parece que desde el comienzo estuviste no solamente en la notaría, sino muy cerca, bueno, primero en un edificio, hoy estás en el edificio Finansur. Mi sector siempre ha sido el mismo, el de Avenida 9 de Octubre, entre Esmeraldas y Los Ríos. Ahí he estado estos 25 años que se van a cumplir. Pero uno de los temas más destacados de Humberto y por el que tiene ese reconocimiento en una trayectoria impecable de 25 años es que no solamente te quedaste en la formalización de un ejercicio de notario, sino que además te has capacitado, te has preparado. Una de las cosas que yo destaco, admiro en ti, es que no solamente que seguiste el ejemplo de tu papá, que fue un funcionario público de destacadísima actuación, sino que lo has superado por las cosas que vienes realizando. Tú hoy en día, Humberto,
no solamente tienes una maestría en Derecho Notarial, que es un tema sumamente destacado, sino que además eres presidente del Colegio de Notarios de Guayaquil y además eres vicepresidente de la Federación de Notarios del Ecuador. He seguido tu trayectoria, pues soy abogado de profesión, además, pues tú sabes, los nexos de amistad que nos unen de toda esta vida, de toda la vida, y en tu trayectoria nunca he dejado de notar que cada 3, 4 meses estás en un evento de capacitación, Así normalmente es. como expositor, normalmente como instructor, por lo tanto en tu vocación está enseñar. Y voy a esa parte. Profesor de Derecho Sucesorio en la Universidad Católica de Guayaquil. Cuéntanos también Muchas gracias. eso de ahí. Hay dos ramas del derecho que me apasionan. Quienes nos escuchan, quienes nos ven, deben saber porque el derecho es amplio, ¿no? ¿Verdad? Hay muchas ramas, el derecho es apasionante, definitivamente. A mí me apasiona el derecho sucesorio y el derecho notarial. Y he empezado a hablar por el derecho sucesorio antes que el derecho notarial, porque cuando me educaba en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, cuando recibía las clases de derecho sucesorio, nació ya en mí este interés por la traditio de bienes mortis causa, ¿no? ¿Verdad? Entonces me empecé a preparar sobre eso. Luego, ya en la relación del derecho notarial, que se acerca al derecho sucesorio porque somos los notarios los llamados a otorgar los famosos testamentos, posesiones efectivas, particiones, etcétera, actos relacionados al derecho sucesorio, me fui preparando, tanto es así que hay una obra jurídica que presenté hace ya algunos años, estoy por preparar la segunda obra, ya está en el horno, se está ya haciendo la parte del libro. La primera obra se llamó El Testamento y la segunda obra jurídica que estoy por presentarla a la sociedad dentro de poco se va a llamar justamente La extinción de la comunidad sucesoria, que ojalá tengamos la oportunidad de hablar un poquito sobre ese tema. Y naturalmente esto me ha llevado a hacer una maestría, a prepararme, a ser ejemplo para mis hijos en la parte académica, porque con el ejemplo ellos se dan cuenta de que no terminas con un título universitario de tercer nivel, sino que los requerimientos de la sociedad y del propio ser humano que busca la superación tienen que ir más allá. Y tienes que Te interrumpo en esta parte, Humberto. Ejemplo para tus hijos. También fui testigo de que compartiste la maestría con tu hijo mayor, con César, con Cecita Moya. César Moya es el registrador mercantil de Guayaquil. Sí. También la tradición se mantiene y el hecho de que ambos hayan compartido esa experiencia de hacer una maestría, la primera en este tema de derecho notarial, registral sobre todo, tiene que haber sido muy interesante, pero ¿qué tal eso de compartir padre e hijo, las complicaciones que tienen y el esfuerzo que se da en una maestría? Por supuesto, muy grata experiencia en las aulas universitarias y grata experiencia en nuestra vida práctica, en nuestra vida de servicio. César, como bien lo has dicho, es el registrador mercantil. Yo soy, pues, en este momento presidente del Colegio de Notarios, represento con orgullo a mi gremio. Y nos ha tocado en algunas mesas redondas, en algunos foros académicos, discutir porque la posición de los registradores respecto a la posición de los notarios es una relación que nos vincula mucho, una relación que a veces resulta un poco controvertida porque nosotros elaboramos los documentos, los registradores los inscriben y el registrador tiene al final del día la capacidad de observar o aprobar el documento que el notario presenta. El notario que cumple con la función de calificador jurídico, de reunir las solemnidades y que los actos vayan impolutos a presentarse a inscripción, cuando el registrador no se los inscribe, pues le preguntamos qué es lo que pasa. Entonces tenemos a veces puntos interesantes, por supuesto académicos, siempre jurídicos, siempre nuestro cariño es a toda prueba, naturalmente, pero hace una relación muy interesante en la parte profesional. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos enseguida con el doctor Humberto Moya Flores, notario 38 del Cantón Guayaquil.
Sí, y tal como lo había indicado, regresamos con el doctor Humberto Moya Flores, notario 38 del Cantón Guayaquil. Humberto, tú hacías referencia pues, a los más de 20 años, 25 años que tienes en la actividad notarial, y tú decías, y esto es importante para todas las personas que ven este programa, tú decías cuando había la Corte, hoy no había Consejo de la Judicatura. La pregunta es, ¿cuál es el cambio que ha tenido, a más del incremento exponencial de notarios en el cantón? ¿Cuál es el cambio sustancial que tú sientes en la comparación entre cómo era el régimen notarial antes? Los notarios no eran funcionarios públicos, tenían una delegación, un poder del Estado para... hoy no, hoy tienen una coparticipación, etcétera. ¿Cómo ven esos cambios dentro del sistema notarial? Bueno, yo creo que fueron positivos, definitivamente. El Consejo de la Judicatura pasó a regular la parte administrativa de la función judicial, hacerse cargo a través de la Escuela de la Función Judicial, hoy presidida por Marcelo Farfán, de las capacitaciones para los jueces y notarios. Yo te voy a hablar exclusivamente de nuestra área notarial. Se incrementaron el número de notarías, como te decía, hoy actualmente tenemos 80 notarios, pero hay una preocupación de tener una relación directa con la función judicial. Nosotros ahora, en virtud de la última reforma constitucional, somos órganos auxiliares de la función judicial y por lo tanto funcionarios públicos, y estamos sujetos a naturalmente todas las responsabilidades que implica el ejercicio de la función pública. Pero también el Consejo de la Judicatura, al habernos reconocido como órganos auxiliares, investigados en la fe pública que nosotros ejercemos, ha ido descongestionando un poco a los juzgados, dándonos a los notarios cada día más atribuciones de aquellas que llamamos de jurisdicción voluntaria, aquellos temas que no son controvertidos. Los notarios somos una especie de agentes oficiosos, jueces de paz, como se denominan. ¿Les han dado más funciones? Nos han dado más funciones. Hace poco... ¿Y con esto han agilitado la función judicial? Por supuesto, el descongestionar el despacho de los jueces es una ayuda, y en temas en los cuales no se requiere la actividad exclusivamente del juez, porque no son temas controvertidos, tales como las liberaciones de patrimonio familiar o las insinuaciones para poder donar propiedades, los permisos de salida para menores de edad, que antes eran exclusividad de los tribunales de menores, que se llamaban así. Eso lo hacemos nosotros los notarios. Las posesiones efectivas de bienes sucesorios, que eran antes exclusivamente también para los jueces, las aperturas de los testamentos cerrados, era también solo exclusividad del juez, los divorcios que ahora últimamente el Código Orgánico General del Proceso acaba de reformar, digamos que ampliar tal vez, el numeral 22 del artículo 18 de la ley notarial. El artículo 18 de la ley notarial es el que contiene las funciones de los notarios, cuáles son las facultades que tenemos, en qué campos podemos ejercer. Hay algunas otras normas que están dispersas en distintos otros cuerpos jurídicos, pero básicamente es el artículo 18, el artículo, por así decirlo, madre, el artículo que contiene el contenedor de todas las funciones notariales. Hay más de 35 funciones notariales dispuestas en ese artículo. La del numeral 22 es la que habla sobre el tema de los divorcios. Nosotros teníamos la facultad de divorciar en tanto y en cuanto se den las siguientes características. Primero, el mutuo acuerdo. Tenía que haber un mutuo acuerdo. Y la segunda característica era de que podíamos divorciar aquellas parejas casadas, obviamente, que o no tuviesen hijos o sus hijos sean mayores de edad o emancipados. Y hago esta explicación de entre mayores de edad o emancipados porque podría ser el caso de que tengamos un hijo en casa de 30 o 35 años de edad que no esté emancipado. Esto de la emancipación se da en virtud de la extinción o terminación de la patria potestad. En nuestro país, a partir de los 18 años de edad, los hijos se emancipan, per se, ¿verdad? Por el solo cumplir los 18 años de edad. Muchos se quedan en casa, por supuesto, a esa edad todavía, en buena hora para los que somos padres, que nos gusta tener a nuestros hijos cerca. Pero hay casos de personas que cumplen 30 o 35 años de edad que no pueden emanciparse porque tienen alguna limitante, porque no pueden representarse a sí mismos. Las personas con capacidades especiales, una persona que sufre síndrome de Down,